I'm really excited for our next speaker. Amen. I'm excited. We have Brother Isaac Diaz. He has to have the second of preaching, and I am blessed and I'm ready to receive what God has to this young man. God bless you, brother. Welcome. Future pastor. Praise be to God. We worship your name, my God. God bless you all. Amen. Dios le bendiga a todos. Just want to start off by giving God the glory. Quiero empezar dándole la gloria a Dios. And before thanking David, I would like to thank God. Obviously, agradecer a Dios. it's a privilege to even come up here and bring the word. Es un privilegio pararme aquí y poder dar la palabra. And like I said, thank you, David, too, Y como dije, for David, también the gracias platform and the opportunity to even be here. por la plataforma y la oportunidad de estar aquí. And before I get into the preaching, I wanted to start off Y antes de entrar a la prédica, quiero empezar by just talking about what resonated with me last week. de hablar sobre lo que me tocó la semana pasada, lo que se quedó conmigo. So we had our three lovely preachers last week. Tenemos nuestras adoradas predicadoras. Yes, amen, amen, amen. And at the end of that night, David said Y al final de la noche, David dijo that it's starting to look like the youth is having fun preaching. que empezó a lucir como que los jóvenes estaban empezando a emocionarse por predicar. And soon after, before we all left that night, Y antes de irnos esa noche, David gave me that look David me dio esa mirada and he told me, y me dijo, let me know. déjame saber. And that it happened. Y pasó. And so, yeah. Ajá. Praise God. Honestly, thinking about this message, Pensando en este mensaje, it isn't just any message. no es cualquier mensaje. I see this as my baby Yo veo esto como mi bebé. because we know Sabemos, that as people who preach the word of God, como personas que predicamos la palabra de Dios, the word should minister us before it ministers others. la palabra primero nos ministra a nosotros y después a los demás. So with that, Con eso, the title is el título es Called This Way, Running That Way. Me llamaron para este lado y estoy corriendo para este lado. My God. Dominicano. And as I begin, Y mientras empezamos, I want you guys to keep the idea quiero que mantengan esta idea en la cabeza. that you can run from God's presence, Que tú no puedes correr de la presencia de Dios. but you can't outrun His purpose. Que tú puedes correr de la presencia de Dios, pero no puedes correr lejos de su propósito. Let's go. And so I start off with the question for everybody. Así que voy a empezar con una pregunta para todos aquí. Ask yourself, Pregúntese esto usted. have you ever been in a situation where you knew exactly what you were supposed to do and still chose to do the opposite? ¿Alguna vez ha estado usted en una situación donde tú sabías exactamente lo que estaba supuesto hacer y aún así hiciste lo opuesto a lo que debías hacer? There was no confusion, No había confusión, no lack of clarity, no había falta de claridad, but a clear direction, pero había una dirección clara. and yet you still chose not to take that path. Y aún así escogiste irte para el otro lado o hacer lo opuesto. I'm sure everyone knows what I'm talking Yo about. sé que todos sabemos lo que estamos hablando, And for ¿verdad? those who don't, Y aquellos que no, I'll give you some examples. te voy a dar ejemplos. I'm talking about situations where you should Estoy hablando de situaciones donde deberías apologize, pedir disculpas, but choose pride. pero tú escogiste el orgullo. You should show courage, Deberías mostrar valentía, but choose comfort. pero escogiste la comodidad. You should help someone, Deberías ayudar a alguien, but choose to stand by. pero escogiste pararte en un lado y quedarte sin ayudar. And the most extreme, Y lo más extremo, you should walk in the calling God has placed over your life, debiste o deberías caminar en el llamado que Dios tiene en tu vida, but choose to resist. pero te escoges resistirte al llamado. And that's where we find the prophet Jonah, Y aquí es donde encontramos al profeta Jonás. not lost, No perdido, not confused, no confundido, but given a direct order pero se le dio una orden directa and running from it. y él está corriendo intencionalmente de ella. If you would be so kind to get your Bibles Así que pueden open ser tan amables de ir a sus Biblias, por favor. and turn to the book of Jonah. Y vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás. My God. I'd like to hear an amen if you got it. Si lo tienen, dígame, Jonás 1.
Ready to go? ¿Están listos? Ok. And before we jump into the story, Y antes de entrar a la historia, I'm just going to give a bit of context. voy a dar un poquito de contexto. Jonah was a prophet, and God gave him a clear assignment to go to the city of Nineveh to call them to repentance. Jonás era un profeta y Dios le dio la asignación de ir a la ciudad de Nínive y llamarlo al arrepentimiento a todos. But instead of obeying, Pero en lugar de obedecer, he went the opposite way towards Tarshish. él fue a una dirección opuesta, contraria, llamada Tarshish. And so we're going to be reading the verses from 1 to 3. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículo 1 al 3. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen, amen. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Okay. So here we see that in the story, Aquí vemos que en la historia it's shaped by three forces: está moldeada por tres fuerzas. a man, Un hombre, a city, una ciudad and God. y Dios. So we have Jonah, Tenemos a Jonás, not just any prophet. no cualquier profeta, And I can't speak for the other y prophets, no puedo hablar por los otros profetas. but God had used Jonah before. Pero Dios había usado a Jonás antes. It's mentioned in Kings that he had delivered a message from God to King Jeroboam. Se menciona en Reyes que él había dado un mensaje al rey Jeroboam. Shout out to Institute for teaching me that. I didn't know that either. And that means, Y eso significa at the very least, que al menos these two things. estas dos cosas. He is familiar with how God speaks and works, Él está relacionado a cómo Dios habla y con las palabras en las que Dios habla. and his disobedience is intentional, not accidental. Y su desobediencia es intencional y no accidental. Jonah isn't running because he's unsure. Jonás no está corriendo porque él está inseguro. He's running because he is sure. Él está corriendo porque está seguro. The second force in the story La segunda fuerza en la is historia the city of Nineveh, es la ciudad de Nínive, which in short can be described as the foreign enemy. que cortamente se puede, digamos, llamar el enemigo extranjero, And it's known for its wickedness and brutality, conocido por su maldad y su brutalidad, feared and despised by the people of Israel, temidos por los israelitas y no abominados por ellos. and it's a possibility they may have killed friends or even family of Jonah. Y es posible que puedan haber matado amigos o familiares de Jonás, es posible. And above all, it's the last place Jonah would choose to go. Y es el último lugar donde Jonás elegiría ir. It wasn't a matter of Nineveh being too far, No se trataba de Nínive estar tan lejos, but the problem relies on a personal conflict pero el problema cae en un conflicto personal. as Jonah was being sent to deliver mercy to his enemies. Porque Jonás estaba siendo enviado para dar un mensaje donde había misericordia incluido en eso. And the last and most important character of the story, Y el último pero más importante carácter de la historia es that being God, Dios, who in this story que en esta historia is straightforward directo, él es directo and not beating around the bush. y no está tratando de desviarse de lo que quiere decir. God speaks clearly, Dios habló claro, extending his mercy to an undeserving people in this situation, en esta situación extendiendo su misericordia inmerecida a este pueblo, and there's Nínive, no confusion in the instruction. y no hay confusión en la instrucción que Dios le da a Jonás. Taking these roles and characteristics into account, Tomando en cuenta los roles y las características en cuenta de estas personas, it's safe to say es seguro decir, Jonah's issue wasn't hearing God, el problema de Jonás no era que él no escuchó a Dios o él escuchaba a Dios, it was accepting the assignment. era aceptando la asignación que Dios le había dado. A lot of us don't run because we don't hear God. Muchas veces nosotros no corremos porque no escuchamos a Dios. We run because we don't like what he's saying. Nosotros corremos porque no nos gusta lo que Dios nos dice. So instead of saying, I don't get it, So, en lugar de tú decir, no lo entiendo, Jonah is really saying, Jonás está diciendo, I get it yo lo entiendo and I don't want it. y no lo quiero. And that leads me to my main points. Y eso me lleva a mi primer punto.
My first point, Mi primer punto es, the call is clear. el llamado es claro. God speaks with direction, Dios habla con dirección, not confusion. no con confusión. In verse 2, it says, Verso 2 dice, Go to the great city of Nineveh ve a la gran ciudad de Nínive and preach against it, y predica en contra de ella, because its wickedness has come up before me. porque su maldad ha llegado delante de mí. One simple assignment, Una asignación fácil, 2 steps. 2 pasos. Step 1, El paso 1, go to Nineveh, y a Nínive, and step 2, y el paso 2, preach against it. predica en contra de ella. There's no guessing, No hay adivinanzas, no symbolism, no hay simbolismo and no delay. y no hay retraso. You see, because as believers, Como creyentes, we often over spiritualize muchas veces nosotros sobre espiritualizamos and complicate what God has already made simple. y complicamos lo que Dios ya hizo bien simple. When His calling is clear, Cuando su llamado es claro, it's usually not confusion we're dealing with, usualmente no es confusión con lo que estamos lidiando it's nosotros. resistance. Es resistencia. Further in verse 3, it says, Más adelante en el verso 3 dice, After paying the fare, después de pagar, después de pagar su pasaje, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. él subió a bordo y pagó el viaje para ir a Tarshish. Jonah didn't just run. Él no solo huyó, In this moment, en este momento, he paid for this exit. él pagó por su salida. And that reveals something powerful. Y eso revela algo muy poderoso. Every decision involving your calling comes with a cost. Cada decisión en cuanto a tu llamado va a requerir un costo. Either you pay the sacrifice of obedience O tú pagas el sacrificio de tu obediencia or the consequences of disobedience. o la consecuencia de tu desobediencia. God's voice is often clear, La voz de Dios es muchas veces clara, but it's not always easy. pero no es siempre fácil. We don't struggle with hearing God as much Nosotros no luchamos con escuchar a Dios, as we struggle with agreeing with Him. tanto como nosotros luchamos con estar de acuerdo con Dios. The best way I could capture this concept is with an analogy. La mejor manera en la que yo puedo capturar este concepto es con una analogía. Oh, wow, that's impressive. Thank you. Thank you. Imagine a scenario where you're driving and your GPS is telling you where to go. Imagínate un escenario donde tú estás manejando y el GPS te está diciendo a dónde tú tienes que ir. And you ignore it. Y tú ignoras al GPS. You might say, Tú puedes decir, I know a faster way. yo conozco una vía más rápida. That road looks sketchy. Esa autopista se ve un poquito rara. Why is it taking me this way? ¿Por qué me está llevando a este lugar? But these aren't just thoughts. Pero estas no solamente son They pensamientos. reveal the posture of your heart. Ellos revelan una postura de tu corazón. Because when you say, I know a faster way, Porque cuando tú dices, yo conozco la manera más rápida, it's revealing you trust yourself over the instruction. significa que tú confías más en ti que en la instrucción que te dieron. And when you say, I know that road looks sketchy, Y cuando tú dices, ese camino se ve raro, it reveals you're uncomfortable with where it's taking you. significa que tú estás incómodo o incómoda a dónde te está llevando ese. And when you say, why is it taking me this Y way, cuando tú dices, ¿y por qué me está llevando para allá? it reveals you're questioning what you don't understand. Significa que tú estás cuestionando lo que tú no entiendes. And the same way we respond to that GPS Y de la misma manera que respondemos al GPS, is the same way we respond to God. es la misma manera en la que respondemos a Dios. The reality is, some of us are waiting on God to speak and give us the route, La realidad es que muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos hable y nos dé la ruta, but we're avoiding what He has already said. pero estamos evitando lo que ya Él ha dicho. Moving on to my second point. Moviéndonos al punto 2. Running has consequences. Correr y huir de Dios tiene consecuencias. Disobedience doesn't just affect you, La desobediencia no solamente te afecta a ti, it affects everything around you. afecta todo alrededor de ti. As it was said in verse 3, Como fue dicho en el verso 3, Jonah fled from the presence of the Lord Jonás, él trató de huir de la presencia de Dios and went the opposite direction to Tarshish by boat. y él fue a la dirección opuesta a Tarshish en bote. Soon after, Después, in verses 4 and 5, en el verso 4 al 5, our conflict arrives. llega un conflicto. I'm going to read the whole thing. Ya. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su propio Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado el interior de la nave y se había echado a dormir. You see, running from God creates unnecessary storms. Huir de Dios crea tormentas innecesarias. Your disobedience can impact people who didn't choose it. La desobediencia tuya puede impactar a personas que no escogieron esa desobediencia. And I've read this story multiple times before, Y yo he leído esta historia muchas veces antes. and I've never acknowledged this point I'm about to share. Y nunca me di cuenta de este punto que voy a compartir con ustedes. But as we know, Pero como no sabemos, the word is alive and continues to give as you consume it. la palabra está viva y continúa dando mientras tú sigues consumiéndola. In verse 13 it says, En el verso 13 dice, "Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before." y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de ellos. When you run from God, Cuando tú huyes de Dios, you don't always run alone. tú usualmente no huyes solo. o Others can sola. feel the waves. Otros pueden sentir esas olas también. These sailors were pagans, Estos viajeros eran paganos, not covenant people. no eran personas bajo pacto. And yet their first instinct wasn't violence. Y su primer instinto no fue la violencia, a It was pesar de- mercy and effort. era misericordia y era esfuerzo. They didn't know Jonah personally, Ellos no conocían a Jonás personalmente. and yet they didn't throw him overboard immediately. Sin embargo, no lo lanzaron del bote inmediatamente. They tried three things. Ellos trataron tres They cosas. tried to save the ship, Trataron de salvar la nave, tried to save Jonah, trataron de salvar a Jonás and tried to avoid taking his life. y trataron de evitar que él tomara su vida. It's a harsh truth, Es una verdad bien difícil. but sometimes people who don't even know God show more restraint than people running from Him. A ver, pero es verdad que hay veces que personas que no conocen a Dios muestran más misericordia que las personas que huyen de Dios. And at this moment, Y en este momento I'd like to share a testimony quiero compartir con ustedes un testimonio. in hopes that it will help one of you Y today. espero que ayude a alguno de ustedes hoy. And excuse me if I get a little choked up. with Y this. me disculpan si se me enreda la lengua. Okay. The tank of tears should be out, so. All right. 2020, 2020, the year of COVID, el año de COVID. met with a lot of hardship. Nosotros nos encontramos con muchas dificultades. Some of us lost loved ones, Muchos de nosotros perdimos personas que queríamos. faced financial hardship, Nos enfrentamos a momentos de finanzas difíciles and just had to adjust to this new life. y tuvimos que ajustarnos a esta nueva vida. I felt like I was robbed. Me siento que me robaron. I was graduating high school that year, Me estaba graduando de high school ese año and I was robbed of graduation y me robaron mi graduación and a prom. y mi baile de prom. It is what it is. But on the last day of class, El último día de clase, before the shutdown, antes de que cerrara, que dieran cuarentena, as I was leaving our YMCA, mientras estaba yéndome del YMCA, I stumbled upon a friend of mine, yo me encontré con un amigo mío, my best friend. mi mejor amigo. His name was Jeremy Briones. Su nombre era Jeremy Briones. And just to give you some insight on the type of person he was, Y para darle un poquito de idea de qué tipo de persona él era, he was a troubled kid. tenía problemas, era un muchacho problemático, He was a middle child, era un muchacho del medio, one of 11. uno de 11, He had it rough in life. tenía una vida difícil, He dealt drugs, él luchó con las drogas, self-medicated, se medicaba and El didn't want anything to do with God at the time. y no quería nada que ver con Dios en ese tiempo. But beyond his flaws, Pero más allá de sus errores, he was hardworking, él era trabajador, goofy, él era bobo and had the biggest entrepreneurial spirit I've come across. y tenía el espíritu más emprendedor que yo he conocido. And as we're catching up, Y mientras estamos hablando, él y yo, we're talking about classes estamos hablando de clases and the excitement of graduating that year. y la emoción de graduarnos ese año, And he starts to take a more serious tone. y él empieza a tomar un tono más serio en la conversación. And he tells me, Y él me dice, he goes, Isaac, Isaac, thank you gracias for being a friend to me por ser un amigo para mí since the day I met you. desde el día que yo te conocí.
He said, "Thank you Él me dijo gracias for not treating me like any lesser than you. por no tratarme menos que tú. And thank you, Y gracias especially, especialmente for feeding me. por alimentarme. Because Porque I don't know how I did it, yo no sé cómo lo hice, but I made $25 a week pero yo hacía 25 años a la semana work for the both of us. de trabajo para nosotros. I would often pay for his meals Yo pagaba usualmente su comida, because that was my boy. porque ese era mi chico, mi amigo. And in that moment, Y en ese momento, I felt the tug at my heart. yo sentí eso en mi corazón, ese toque. And you know the one I'm talking about. Y ustedes saben de quién hablo. It's that tug that gets you to stand for an altar call Ese sentir que te llega cuando hacen un llamado al altar, or to walk over to a brother o ir a donde tu hermano o hermano, a un amigo or sister o hermana, and pray over them. y orar por ellos. And the opportunity was right there for me. Y la oportunidad estaba ahí mismo para mí, The opportunity to present a real relationship with Christ. de presentar una real relación con Cristo. And I resisted Y yo me resistí and made excuses. e hice excusas. I was thinking Él estaba agradeciendo, he was too deep in his ways. él estaba bien profundo en sus caminos. I didn't know how to talk about God at that time, Yo no sabía cómo hablar de Dios en ese momento, or would he even reject the idea. o si él iba a rechazar la idea de Dios. So I gave him my appreciation for his words, Así que yo le di las gracias por sus palabras Thank you, Lord. and we said our goodbyes, y nos despedimos and we parted ways. y nos apartamos. Little did I know that would be the last time I would see him. Y no sabía que esa iba a ser la última vez que yo lo iba a ver a él. All right. On the morning of December 8th, 2020, En la mañana de diciembre 8 del 2020, I received a phone call from a mutual friend. yo recibí una llamada de un amigo mutuo de nosotros. She was crying hysterically, Ella estaba llorando histéricamente and I tried my best to get her to speak, y yo traté lo más que podía de tenerla, hablarme, de decirme algo, but she couldn't. pero ella no podía. I was thinking it was over her typical boyfriend drama, Y yo pensaba que era sobre su típico drama de novio, until she managed to get out those 3 dreadful words. hasta que ella manejó sacar esas palabras y decir, Jeremy is dead. Jeremy está muerto. And in an instant, Y en un instante it felt like my room caved in on me. se sentía como que la habitación se cayó sobre mí. It didn't feel real, No se sintió real and I was honestly pinning it on some sick joke. y yo realmente estaba pensando que podía ser una mala broma. That is until our guidance counselor called, Hasta que nuestro consejero llamó and she told me that Jeremy had died of a cocaine overdose. y ella me dijo que Jeremy se había muerto de una sobredosis de cocaína. It was over the weekend, and his job had just found the body that morning. Que fue en medio de la semana y que en su trabajo habían encontrado su cuerpo en la mañana. The reality had set in, La realidad había entrado and I had a terrible week to say the least. y yo tuve una semana horrible, para decir lo poco, lo menos. But from what I remember, Pero de lo que yo recuerdo, I had a one-on-one with my dad yo tuve un 1-a-1 con mi papá that same night, esa misma noche and I asked him, y yo le pregunté, is it possible that he could still be saved? ¿es posible que al menos él pueda haber sido salvo? In which he responded, A lo que él respondió, you have to be realistic. tú tienes que ser realista. If he was doing drugs, Si él estaba haciendo drogas, God was probably the last thing on his mind. Dios seguramente era lo último en su mente. But Pero we will never know nunca vamos a saber his thoughts in his final moments. sus pensamientos en sus últimos momentos. That is between God and him, Eso es entre Dios y él. but we can only have hope. Pero lo único que podemos tener es esperanza. This loss left me reflecting on how easily we can miss moments to point people to Christ while we still have them. Esta pérdida me hizo reflexionar en cuán rápido nosotros podemos quedarnos y faltar en esos momentos de presentar a Cristo a las personas que tenemos enfrente. So I've learned not to delay obedience Así que yo he aprendido a no retrasar la obediencia when God puts someone in my heart. cuando Dios pone a alguien en mi corazón. Because disobedience doesn't just stay with you, Porque la desobediencia no solo se queda contigo, it affects others. sino que afecta a otros también. Sometimes the hardest truth is this: A veces la verdad más difícil es esta. my yes to God might not just change my life, Mi sí a Dios quizá no cambie solamente mi vida, it might have changed someone else's outcome. sino que cambie también el resultado de la vida de alguien más. Which leads me to point 3. Que me lleva a mi punto número 3. God will interrupt your run. Dios va a interrumpir tu huida. God loves you too much Dios te ama demasiado and will go to great lengths
y va a ir a grandes escalas so that you don't escape your calling. para que tú no escapes de tu llamado. After Jonah comes clean Después de Jonás venir limpio and reveals that the storm was his fault, y se le revela que esta tormenta es su culpa, he convinces the sailors to throw him overboard for the sake of their own survival. él convence a los viajeros que están con él a que lo lancen del barco para que se puedan salvar, para su propia sobrevivencia. In verse 15 it says, Y en el verso 15 dice, Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. And 2 verses later, now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y 2 versos después, Jehová tenía un pez preparado que tragó a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. So you may have asked before, Así que pueden haberse preguntado antes, what was the purpose of the storm? ¿cuál era el propósito de esa tormenta? Was it to get them to turn back? ¿Era para que ellos se alejaran? And even if that was the goal, Y aun si eso era la meta, how would they have done that ¿cómo hubiesen hecho eso if the sea got stronger si el mar se embraveció más and the ship itself would have broken apart? y la nave se iba a partir? You might even say Quizás digan, the storm was unsuccessful. la tormenta no fue exitosa, But the storm's purpose was this. pero este era el propósito de esa tormenta. This situation Esta situación will not remain stable while rebellion stays unaddressed. Este era el propósito de la tormenta, que esta situación no se quedara estable mientras había rebelión que no había sido direccionada, que no había sido respondida. And Jonah, being the hard-headed person he is, Y Jonás, siendo ese cabeza dura, cabezón, would que él rather era, remove himself from the situation entirely él hubiese preferido removerse a sí mismo de la situación completamente than submit to the direction God gave him. que someterse a la dirección que Dios le había dado. God remains merciful Dios permaneció misericordioso and sent the big fish to swallow. y envió a un gran pez. This is not punishment, Eso no fue un castigo, but an example of divine intervention. sino un ejemplo de la intervención divina. The Amén. fish wasn't just Jonah's death, El pez no solamente era la muerte de Jonás, it was his rescue. era su rescate, It was his lifesaver. era su salvavidas. And sometimes what feels like a setback Y a veces lo que se siente como un retraso is actually God saving you. o es Dios salvándote. Let's go, amen. The place we thought would destroy us El lugar que pensábamos que era para destruirnos, might be the place God uses to redirect us. a veces puede ser el lugar que Dios use para direccionarnos, redireccionarnos. God is saying, Dios está diciendo, I'll have to put you into a dark place voy a tener que ponerte en un lugar oscuro for a moment to remind you what disobedience feels like. por un momento para recordarte de lo que se Yes, siente yes. la desobediencia. That uncomfortable situation, Esa situación incómoda, that closed door, esa puerta cerrada, that intense pressure esa presión intensa that we experience, que nosotros experimentamos, it's possible es posible you might be in your belly of the fish moment. que tú estés en el momento del estómago del pez. And for my last point, Y para mi último punto, the turn, el turno, repentance changes everything. el arrepentimiento cambia todo. When Jonah stopped running, Cuando Jonás dejó de huir, he started praying. empezó a orar. In chapter 2, verse 2, it says, En el capítulo 2, versículo 2 dice, he said, él dijo, I'll do the whole thing and you go. okay, my bad. And he said, in my distress, I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Aleluya. God will sometimes allow you to hit rock bottom Dios va a veces permitirte que Yes. tú golpees el fondo Yes. and have your back against the wall, y tener tu espalda en contra de la pared, where there's nowhere else to go, donde no hay otra salida, otro lugar a donde and ir. that the only option is to seek him. Y la única opción que tú tengas es buscarlo. In the lowest place of his life, Y en el lugar más bajo de su vida, Jonah finally does what he refused to do in comfort. Jonás hizo finalmente lo que él se rehusó a hacer en confort, en comodidad. He calls out to God. Él llamó y clamó a Dios.
God didn't need Jonah to be perfect. Dios no necesitaba que Jonás sea perfecto. He needed him to be willing. Él necesitaba que Jonás sea dispuesto. The turning point wasn't location. El cambio no era la locación donde él estaba, el lugar. It was a change of his heart posture. Era el cambio de postura de corazón necesario, Jonás. We don't need a new direction. Nosotros no necesitamos una dirección We nueva. need surrendered hearts. Necesitamos corazones rendidos a Dios. And that's the turning point of the story. Y ese es el cambio de la historia. Because Jonah's Aleluya. repentance doesn't just change his situation, Porque el arrepentimiento de Jonás no solamente cambia su situación, it restores his assignment. sino que restaura su asignación. God speaks again, Dios habla otra vez, the fish releases him, el pez lo saca and Jonah is given a second chance to do what he was originally called to do. y Jonás es dado una segunda oportunidad para originalmente hacer lo que a él se le llamó a hacer. This is the beauty of it. Esta es la hermosura de esto. Jonah didn't stay in the place of running. Jonás no se quedó en el lugar donde él estaba huyendo. He ended up in the place of obedience. Él terminó en el lugar de la obediencia. And here's what that means for us today. Y esto es lo que eso significa para nosotros hoy. Our stories Nuestras historias are not over ya no están terminadas. in our failure, Y nuestros fallidos our delays, o nuestros retrasos or our disobedience. o nuestra desobediencia. When we turn back to God, Cuando regresamos a Dios, He doesn't just rescue us from where we are. Él no solamente nos rescata de donde nosotros estamos. He repositions us into purpose. Él nos reposiciona en el propósito. Because just like Jonah, Porque así como Jonás, your obedience doesn't just affect you. tu obediencia no solamente te afecta a ti, It impacts what God wants to do through you impacta lo que Dios quiere hacer a través de in ti someone else's life. en la vida de alguien más. So the question is, Así que esta es la pregunta. question isn't, sorry, La pregunta no es, have I run? ¿he huido yo? That's not the question. Esa no es la pregunta. The question is, La pregunta es, will I turn back ¿voy a regresar while I still have the chance? mientras tengo la oportunidad? Some of us are living in chapter 1, Algunos de nosotros estamos viviendo en el capítulo 1, running from the call. huyendo del llamado. Some of us are in the storm, Muchos de nosotros estamos en la tormenta, feeling the consequences, sintiendo las consecuencias. and some of us are in the fish, Y hay otros que están en el pez, stuck, atrapados, uncomfortable, incómodos, questioning everything. dudando de todo. But God didn't bring you here to expose you. Pero Dios no te trajo aquí para exponerte. He brought you here to redirect you. Él te trajo aquí para redireccionarte. And the option is there for us. Y esta es la opción que está ahí para nosotros. We can keep running, Podemos seguir huyendo or we can finally surrender. o podemos finalmente rendirnos. And as I close, Y mientras cierro, ask yourself, pregúntense esto todos ustedes. what is God calling you to ¿A qué te está llamando Dios that you've been avoiding? que tú has estado evitando? What are you running from? ¿A dónde estás corriendo? ¿De dónde estás corriendo? And what storms might be happening around you ¿Y qué tormentas están pasando alrededor de ti? because you're resisting God? Porque te estás resistiendo. Challenge yourselves. Rétense ustedes mismos. Stop delaying. Dejen de retrasarse. Stop negotiating with God. Dejen de negociarse. And stop running. Dejen de huir. And I leave this with you tonight. Y voy a dejarles con esto. Make that decision. Tomen esa decisión. Stop going your way Dejen de ir en su propio camino and start going God's way. y empiecen a ir en el camino de Dios. Amen. Amén. Tremendous, bro. That's tremendous.